Ahora vamos a tocar el tema de inmovilizaciones en miembro superior. Por definición, una inmovilización es un procedimiento o una técnica que limita el desplazamiento de un segmento óseo o de una articulación previamente lesionada. Existen diferentes tipos, dentro de los cuales podemos mencionar las inmovilizaciones flexibles, que incluyen los vendajes y los cabestrillos, y las inmovilizaciones rígidas. Y dentro de estas rígidas hay dos variedades, las externas, en las cuales podemos mencionar las férulas, la tracción cutánea o transesquelética, los fijadores externos y los yesos circulares, y una inmovilización rígida interna relacionada con las placas, tornillos, clavos, con todo el material de osteosíntesis que se puede manejar en traumatología. En este caso, para su práctica nos vamos a solamente abocar a las férulas de yeso. Vamos a dejar los yesos cerrados para la especialidad de traumatología, pero el manejo de las férulas es manejo de medicina general y por eso lo tienen que conocer. Es importante mencionar las reglas para una inmovilización con un aparato de yeso. Primero, informar al paciente de lo que se va a hacer, los cuidados y las posibles complicaciones que se puedan presentar. Segundo, limpiar siempre la zona y almohadillar las prominencias óseas. Esto para evitar obviamente zonas de hiperpresión y para evitar irritaciones por sustancias extrañas. Colocación siempre de los vendajes de distal hacia proximal en favor del retorno venoso. Dejar el extremo distal libre para obviamente comprobar la vascularización, la movilidad y la sensibilidad de los dedos y del miembro que queremos inmovilizar. Impedir el contacto entre zonas dérmicas, esto especialmente a nivel de la axila y los espacios interdigitales, especialmente si vemos humedad en estas zonas, ¿no? Moldear los relieves anatómicos. Cada segmento anatómico del miembro superior tiene una cierta forma y por lo tanto esos relieves anatómicos tienen que ser bien moldeados. Colocar la extremidad en posición funcional. Muy importante, y para esto tenemos unos diferentes gráficos donde podemos ver que a nivel del hombro necesitamos una rotación interna y una aducción del hombro. A nivel del codo tenemos una flexión de 90 grados, a nivel de la muñeca tenemos una dorsiflexión de 20 grados y una pronosupinación neutra, y a nivel de la mano tenemos un pulgar con una máxima aducción y una posición intermedia. Estas son las posiciones funcionales para realizar la inmovilización. Muy importante recordar las leyes de la inmovilización. Son dos leyes que son muy fáciles, pero a la vez son difíciles de recordar en el momento que tenemos que colocar un yeso. Fáciles, ¿por qué? Porque nos dice la primera ley de que si tenemos una lesión a nivel de la diáfisis, se debe inmovilizar la articulación proximal y la articulación distal al foco de la lesión. La segunda ley nos dice que si tenemos una lesión articular, se debe inmovilizar la diáfisis proximal y la diáfisis distal al foco de la lesión. Si se dan cuenta, estas dos leyes son sumamente fáciles, pero en el momento de realizar el acto de inmovilización muchas veces nos olvidamos y por lo tanto podemos llegar a cometer ciertos errores en la inmovilización. Muy importante el material. Necesitamos tener todo el material obviamente para ejecutar una inmovilización de forma correcta. Podemos empezar con los guantes de látex para evitar la irritación del yeso en la piel. Podemos utilizar también el algodón laminado o el algodón sintético, nuestras vendas de yeso en diferentes diámetros. Tenemos nuestra tijera de zinc para cortar nuestros yesos, un pequeño bol con agua y nuestras vendas de gas. Con esto ya estamos listos para poder realizar nuestra inmovilización. A este lado, por ejemplo, tenemos nuestros guantes de látex, obviamente para evitar la irritación de la piel por el contacto con el yeso.
Los diferentes yesos en diferentes tamaños. Aquí tenemos uno de 10, uno de 15, uno de 20, obviamente para poder adaptar al segmento que queremos inmovilizar. Incluso tenemos estos yesos que son yesos acrílicos, son unos yesos plásticos, un poco más modernos como tal, pero tienen sus ciertas indicaciones también. Otro material muy importante son nuestras vendas de gasa, igualmente en diferentes longitudes y tamaños, para poder obviamente adaptar al segmento que queremos inmovilizar. Esto es un estoquinete. Un estoquinete tiene el aspecto prácticamente de una media, que tiene por objetivo interponer la piel con la venda mejor dicho, con el algodón laminado, ¿no? Entonces, evitando ese prurito, evitando el escozor, el proceso alérgico que algunas personas pueden presentar. El algodón laminado, que tenemos las dos variantes, puede ser el tipo natural, ¿no?, el que todos conocemos, o el tipo sintético, que es hipoalergénico, que obviamente provoca menos escozor, ¿no? Ahora, eso del escozor tampoco es la regla general. Muchos pacientes no sienten absolutamente nada, pero otros también presentan ese tipo de sensibilidad, ¿no? Nuestra inmovilización flexible como un cabestrillo para poder acompañar a nuestra inmovilización. Nuestras herramientas de corte, tenemos nuestro estilete y nuestra tijera de zinc que nos van a ayudar un poquito en el corte y un poco de agua. Por ejemplo, de distal hacia proximal, el antebraquio digital, que llega hasta la punta de los dedos. El antebraquio palmar, que llega hasta el pliegue palmar proximal de la mano. Tenemos el dígito palmar, que solamente incluye uno de los dedos y obviamente hasta la región del antebrazo. Tenemos el braquio palmar, que va desde el brazo hasta prácticamente la falange media del quinto dedo. Y tenemos el yeso o inmovilización tipo U, que va prácticamente de la axila, da la vuelta y llega hasta el nivel cervical, ¿no ve? Entonces esos son sus nombres propios. No se van a olvidar de sus nombres propios, obviamente, porque a partir de eso es lo que vamos a hablar siempre. Ahora vamos a empezar con un yesito denominado antebraquio palmar. Como puntos de referencia, estira tu manito. Como puntos de referencia es el pliegue palmar proximal. Si ustedes se fijan en la palma de la mano, tenemos un pliegue palmar distal y un pliegue palmar proximal. Nuestro punto de referencia, pliegue palmar proximal. Esto hace referencia exactamente al cuello de los metacarpianos. Si nosotros giramos la manito, vemos que cae justamente sobre el cuello de los 4 últimos metacarpianos. Si nosotros colocamos en esa línea nuestro yeso, vamos a dejar libre completamente la articulación metacarpo-falángica. De ahí su importancia a colocar. Otro punto de referencia, la región tenar. Siempre tenemos que dejar la región tenar un poco libre, por eso le vamos a dar una configuración para eso. A nivel proximal, 3 centímetros por delante del pliegue del codo. Aquí tenemos el pliegue anterior y 3 centímetros por delante es nuestro punto de referencia. Entonces, el primer paso que hacemos para inmovilizar a nuestro paciente es adaptar prácticamente un yeso. Les voy a mostrar 2 yesos y tenemos que adaptar. En este caso, un yeso de 20 sería exageradamente ancho para nuestro paciente. Un yeso de 15 centímetros aún sería todavía un poco ancho, ¿no? Entonces nosotros tenemos que adaptar nuestro yeso de 15 o de 10 o de 20 al diámetro de su brazo. Por lo tanto, vamos a cortar a la mitad. ¿Ya? Vamos a nuestra mesa de trabajo. El yeso tiene un centro plástico. Este centro plástico que tiene justamente nos sirve para que no se deforme nuestro yeso como tal. Nunca lo van a quitar. Y nos va a servir también para cortar. Agarramos nuestro estilete. Solamente cortamos hasta tocar el plástico. En ningún momento vamos a cortar el plástico. Solamente tóquenlo. Una vez que lo tocan, solamente
Hacen esto y se va a romper el plástico, ¿ya? Entonces ya tenemos un yesito adaptado para el diámetro de nuestro paciente. Volvemos donde nuestro paciente y vamos a colocar en nuestros puntos de referencia. Estira tu manito. Eso. Pliegue palmar proximal hasta 2 a 3 centímetros por delante del pliegue del codo. Una vez que tenemos esto, nos vamos nuevamente a la mesa de trabajo y colocamos nuestros pliegues. ¿A qué le llamamos pliegues? Es una ida y una vuelta del yeso. Esto es un pliegue. ¿Qué dice la literatura? La literatura dice que tengo que colocar de 8 a 10 pliegues en miembro superior. Entonces vamos colocando 8 a 10 pliegues en miembro superior. Obviamente eso depende del biotipo del paciente. Si es un biotipo delgado, es un tipo más grueso, entonces se aumentará hasta los 10 o se reducirá hasta los 8. Si se dan cuenta, estamos formando ya los pliegues, ¿verdad? Entonces, una vez que realizamos nuestros pliegues, tenemos que adaptar a las partes anatómicas que habíamos dicho, ¿no? Habíamos mencionado el pliegue palmar proximal, que es un pliegue oblicuo. Por lo tanto, le vamos a dar esa oblicuidad a nuestro yeso. Esta parte tiene que adaptarse a la oblicuidad de nuestra mano. Entonces, por lo tanto, haremos un corte oblicuo en la parte distal. De esa manera ya se adapta nuestro pliegue palmar proximal. Tenemos que adaptar hacia la región tenar. Entonces hacemos una pequeña semiluna en la región lateral para adaptar a la región tenar. Si se dan cuenta, lo que quiero es esto, que se adapte al pliegue palmar proximal y a la región tenar, ¿verdad? Una vez que tenemos nuestro yeso, el siguiente paso es acolchonar. Vamos a agarrar un poco de algodón sintético o algodón simple y vamos a hacer un vendaje circular a nuestro paciente. Eso, estíralo, abre tu pulgar. Empezamos siempre a nivel de la muñeca. Hacemos nuestra vuelta de seguridad, nos vamos hacia la palma de la mano. Podemos hacer un pequeño ojal para que ingrese el pulgar y ya nos vamos hacia la parte proximal. En la parte proximal, no se olviden, hasta 3 centímetros por delante del pliegue del codo. Una vez que hemos llegado a ese nivel, solamente rompemos nuestro exceso de algodón y nada más. Hidratamos nuestro yeso. La técnica del hidratado puede ser individual o puede ser con ayuda de alguien más. Si es algo individual, solamente es sumergir, hacer un pase por el agua, hidratarlo, hacer unos pliegues y escurrir, ¿no? Si son yesos mucho más grandes, necesitamos ayuda de una segunda persona, donde la primera persona agarra de las puntas del yeso y la segunda persona va sacando el exceso de agua, ¿verdad? Pero en este caso, como son yesos pequeños, solamente se hace a través de una sola persona. Le damos la misma configuración, nos vamos con nuestro paciente y adaptamos todo lo que habíamos dicho. Pliegue palmar proximal, región tenar, vamos moldeando nuestro yeso y vamos protegiéndolo e inmovilizándolo con una venda de gasa. La venda de gasa igual tiene que ser adaptada, uno justo para su diámetro de su brazo. No puede ser una venda demasiado grande, porque obviamente se generaría pliegues o se generaría irregularidades. Entonces, por lo tanto, vamos a colocar en este paciente un vendaje de 7.5. Vendaje circular a nivel de la muñeca. Vámonos hacia la parte distal. Pasamos el primer espacio interdigital. Nos vamos otra vez a la muñeca. Hacemos un pequeño ojal para el pulgar. Y nos vamos hacia la parte proximal. Estas primeras vueltas siempre son para asegurar el yeso. Ya va a haber una segunda vuelta o una segunda venda de gasa que nos ayude a darle la parte estética
En esta segunda vuelta ya vamos a empezar con la parte estética. Igual que cualquier vendaje, no se olviden, 2/3 tienen que estar imbricados en el vendaje. La parte distal del algodón obviamente lo vamos a retraer un poco para que no le incomode ni le irrite. Dejarle el campo prudente al pulgar. El mismo mecanismo de romper, que pase el pulgar, hacerle un ojal al pulgar y seguir envolviendo. Una vez que hemos terminado de envolver, no se van a olvidar, siempre se utiliza una tela elástica, una tela adhesiva o cualquier elemento que nos fije acá. Está completamente prohibido romper la punta y hacer un nudo con el mismo vendaje porque puede provocar una zona de hiperpresión, ¿verdad? Ahora necesitamos nuestra posición funcional. Para colocar la posición funcional del miembro del yeso antebrachiopalmar, se da prácticamente la mano al paciente, se cruza entre pulgares, se agarra con buena presión y se hace una dorsiflexión de 20 graditos. Dorsiflexión, y solamente se pide al paciente de que ya no mueva de esa posición. Relaja tu manito y ya no lo mueva. Una vez que hemos hecho eso, le hemos dado una dorsiflexión de 20 grados, le hemos dado la forma a la región tenar y obviamente solamente tenemos que esperar unos 10 minutos para que vaya fraguando nuestro yeso. Aquí vamos a ver ya un esquema prácticamente de nuestro yesito. Este es un esquema del yeso que acabamos de confeccionar. Si ustedes se dan cuenta, tiene la oblicuidad que nos queda para la región, para la pliegue palmar proximal. Nos da esta semiluna que es para la región tenar y obviamente se va a adaptar a nuestro segmento anatómico. En este caso vamos a utilizar un esqueletito para que vean cómo se adapta. Antebrazo, muñeca y la región del metacarpo, y nosotros adaptamos nuestro yeso. Esta es la idea de esta inmovilización, que obviamente llegue hasta el cuello de los 4 últimos metacarpianos, dejando libre obviamente el movimiento digital, pero que nos proteja todos estos segmentos. Nos va a proteger, por ejemplo, los 8 huesos del carpo, nos va a proteger la articulación radiocubital distal y nos va a proteger todo el tercio distal prácticamente del radio y el cúbito, tercio distal. 3 centímetros por delante del pliegue del codo para que pueda flexionar sin la posibilidad de lastimar a nivel del pliegue. Esa es la función de nuestro yeso antebrachiopalmar. Aquí la típica pregunta, ¿qué pasaría si la lesión fuera un poco más distal? Por ejemplo, que comprometería los dedos. Para eso tenemos también otro yesito que se llama el yeso antebrachiodigital. Aquí vamos a mostrar esquemáticamente. Este es nuestro yeso brachiopalmar y el antebráquio digital es más largo. Tiene la misma semiluna para la región tenar, pero esta vez llega hasta los dedos. Y no se olviden que los dedos también tienen una cascada digital. Si adaptamos este yeso a nuestro paciente, sería de esta manera. Región tenar, protegida, libre mejor dicho, y nuestro yesito llega hasta la punta de los dedos. ¿Qué es lo que nos protege? Nos protege las articulaciones interfalángicas medias y proximales, la metacarpofalángica, todos los metacarpianos, los 4 últimos metacarpianos, nos protege todo lo que es el carpo, la articulación radiocarpiana hasta el tercio distal del radio y cúbito. Ese es el objetivo de la inmovilización antebraquio digital. Pero ¿qué pasa con el pulgar? Ustedes han visto de que hasta el momento no lo estamos protegiendo a nuestro pulgar. Para proteger el pulgar tenemos otro tipo de yesito que es el antebraquio digital, ¿verdad? De un solo dedo. En este caso es igual, esquemáticamente es este yeso. Es un yeso que se inicia a nivel del pulgar y termina a nivel del antebrazo. ¿Cuál es su forma? Es esta en nuestro paciente. A nivel del antebrazo, lo mismo, 3 centímetros por delante del pliegue
del codo y llega prácticamente hasta la punta o hasta la falange distal del primer dedo, de tal manera de que tiene por objetivo inmovilizar toda esta región. Si se dan cuenta, inmoviliza la articulación trapecio-metacarpiana, metacarpofalángica del primer dedo, inmoviliza parte del radio distal y obviamente llega hasta la parte de 3 centímetros por delante del pliegue del codo. Entonces este es un yesito especial para inmovilizar primer dedo. ¿Qué patologías podríamos inmovilizar? Por ejemplo, un esguince metacarpofalángico del primer dedo, que es muy frecuente, ¿no? Perfecto, ya tenemos 3 yesitos que hemos logrado configurar. Otro yeso que es bastante frecuente es un yeso denominado braquiopalmar. Como su mismo nombre, se hace referencia a que llega desde el brazo hasta la falange distal del quinto dedo, ¿no? Para esto, igual, lo primero que tenemos que ver son nuestros puntos de referencia. Habíamos dicho falange distal del quinto dedo y hacia proximal 3 centímetros por debajo del pliegue de la axila. Pliegue de la axila 3 centímetros por debajo, y a partir de ahí empezamos a hacer nuestra configuración de nuestro yeso. La posición. ¿Cómo habíamos dicho que era la posición funcional del codo, Gabriela? ¿Cuántos grados tiene que tener nuestro codo para poder inmovilizar? 20 grados, doctor. ¿Cuánto? 20. Muy mal, bien. Claudia, ¿qué dices, Claudia? ¿Cuánto había sido? Les he dejado en un texto y les he vuelto a hacer de acuerdo. A nivel del codo. 90 grados, ¿no? A nivel del codo son 90 grados. No se olviden nuestros puntos de referencia. Agarramos nuestro yeso, medimos. Lo primero que tenemos que hacer es medir 3 centímetros por debajo del pliegue de la axila hasta la falange distal. Estira tus deditos. Esto, falange media del quinto dedo. Una vez que tenemos la longitud, vamos a hacer nuestros pliegues. No se olviden, en miembro superior de 8 a 10 pliegues. Como esta es una práctica, obviamente yo pongo menos pliegues, pero en la vida real hay que colocar los 8 a 10 pliegues, ¿ya? En este caso, como cae justamente a mi nivel de la falange media, no es necesario hacer ninguna oblicuidad, porque esto va a llegar prácticamente ahí. Entonces no es necesario hacer ninguna otra modificación, solamente ya empezamos con nuestro almohadillado, colocamos nuestro algodón laminado, 90 graditos, tu codito ahí, eso está muy bien. Lo mismo, el vendaje, empezamos en la muñeca, un vendaje circular, nos vamos hasta lo que es la palma de la mano, retornamos nuevamente. A nivel del codo, no se olviden que siempre se hace un 8 y nos vamos hacia la parte del brazo hasta donde nos dice la literatura, ¿verdad? Siempre acolchonar. En este caso, el peligro es la prominencia olecraniana, ¿verdad? Y a nivel de la muñeca, obviamente es la cabeza del cúbito. Si ustedes se fijan, la cabeza del cúbito es subcutánea, por lo tanto tiene que estar también bien protegida, ¿no? Pedimos al paciente que mantenga 90 graditos en esa posición y obviamente la muñeca en pronosupinación neutra. Eso significa que no esté ni así ni así, sino con el pulgar al cenit o mirando hacia el techo, ¿verdad? Una vez que hacemos eso, hidratamos nuestro yeso. Procedemos a hidratar. Ya saben, solamente es un pase hasta que obviamente noten de que esté completamente hidratado el yeso. Una vez que esté hidratado, misma técnica, sacamos el exceso de agua y extendemos para colocar nuestro yeso. Perfecto. Siempre tienen que tener a mano su venda de gasa para que obviamente podamos colocarlo en una buena posición. 90 graditos su codo, agarramos, aquí me vas a ayudar,
Ahí. Eso. Y colocamos nuestro vendaje. No se olviden que las primeras vueltas son para sujetar solamente el yeso. Se van a dar cuenta que son vueltas bien separadas, ¿no ves? Solamente para sujetar. Eso, tu pulgarcito, levántalo. Eso está muy bien. Inmovilizamos igual, cubriendo todo, para que obviamente se sujete el yeso de la mejor manera. A nivel del codo ya saben nuestro típico 8. Y la parte estética siempre girando un poquito el algodón excedente, ¿verdad? Generalmente se utiliza 2 vendas de gasa para todo esto. Una vez que han colocado su algodón, su venda de gasa, posición funcional, codito en 90 grados y la muñeca. Habíamos dicho que para poder corregir la muñeca teníamos que dar nuestra manito a nuestro paciente, ¿verdad? Damos la mano al paciente y hacemos la dorsiflexión de 20 graditos, el codo en 90 grados y pedimos a nuestro paciente que mantenga esa posición. Perfecto. Si se dan cuenta, el pulgar está mirando hacia arriba. Párate un ratito. Déjalo caer. Esto es lo que tienen que mostrar, que el pulgar siempre esté mirando hacia arriba. Esta es una pronosupinación neutra. Nunca tiene que estar así, ni tampoco así. Tiene que estar con el pulgar hacia, mirando al cenit, se llama, ¿no ve? O hacia la parte superior. Entonces, ¿ahí qué le falta? Le falta colocar una inmovilización flexible, como es un cabestrillo. Han debido ver en cualquier farmacia los cabestrillos, ¿verdad? Entonces se puede completar esta inmovilización con un cabestrillo para nuestro paciente. Un cuidado que tienen que tener en cuanto a los cabestrillos es el tamaño del cabestrillo. Este es un cabestrillo, por ejemplo, pequeño. ¿Por qué les digo que es pequeño? Porque no llega hasta la falange media, que es donde está nuestro yeso. Llega solamente hasta la muñeca. Eso van a tener mucho cuidado. Por ejemplo, para su edad él necesita un cabestrillo, una inmovilización elástica mucho más larga, que llegue siempre hasta nuestro yesito. Si dejamos en esa posición, esta manito va a caer por declive. Y al caer por declive, lo primero que puede provocar son edemas a nivel de la mano, ¿no? Y alteración de nuestro yeso. Por eso siempre nuestro cabestrillo tiene que llegar lo más distalmente posible, hasta nuestro yeso, ¿ya? Con esto entonces, si se dan cuenta, estamos inmovilizando en 90 graditos, su brazo está en completo reposo, ¿no? Igual que el anterior, por este ladito, podemos ver, este yesito es el que le hemos colocado. Esa es la configuración de 90 grados para nuestro yesito. Y obviamente vean cómo se adapta a nuestro esqueleto. Codo en 90 grados, pronosupinación neutra, y esto se adapta completamente hacia nuestro paciente. Tenemos la falange media cubierta, la falange distal libre para poder ver la perfusión. Nos ayuda a inmovilizar todo lo que es la articulación interfalángica distal del quinto dedo, todo lo que es el carpo, completamente radio y cúbito, a nivel de la articulación del codo, hasta el tercio distal del codo. Ese es su límite de inmovilización. Tercio distal del codo, codo, radio y cúbito, carpo y las falanges y los metacarpianos del quinto dedo especialmente, ¿no? Si se dan cuenta, hasta que hemos hecho yesos que van de distal hacia proximal. Nos falta todavía poder inmovilizar el húmero. Y para poder inmovilizar el húmero se ha creado el yesito denominado pinza de pastelero o yeso en U. Aquí se lo vamos a colocar. Se llama pinza de pastelero o yeso en U. Vamos a ver otra técnica. Habían visto que el yesito, que el algodón, mejor dicho, el algodón laminado, hacíamos circular alrededor de toda la manito, ¿verdad? En esta otra técnica para colocar férulas se llama la técnica algodón, yeso, algodón.
donde vamos a medir el algodoncito inicialmente. Esta vez vamos a colocar un yeso que se llama pinza de pastelero. La pincita de pastelero viene desde la axila. Colocan el algodoncito en la axila, piden al paciente que doble su codito 90 graditos, ahí no lo pegues. Eso, completamente la axilita, rodean todo lo que es el codo y llegan lo más alto hasta prácticamente tocar la base del cuello, hasta este nivel. Una vez que tienen eso, rompen el algodoncito y la misma longitud vamos a practicar con nuestro yeso en la mesa de trabajo. Aquí tenemos nuestro algodón previamente preparado. Vamos a conseguir un pequeño yeso. Vamos a medir la misma longitud. Y vamos a empezar a configurar nuestro yesito, que se llama yeso en pinza de pastelero o yeso en U, que es especial para patologías a nivel del húmero, ¿verdad? Perfecto. Una vez que tenemos esto, nuevamente hacemos el mismo procedimiento, hidratamos nuestro yeso. Ya saben, solamente una pasadita. No se olviden de la cantidad de pliegues que tienen que hacer. Como esta es una práctica, estoy utilizando pliegues un poco más pequeños, pero fíjense en 8 a 10 para miembro superior. Una vez hidratado este segmento, nuevamente nos vamos a la mesa de trabajo, donde colocamos nuestro algodón abajo y eso arriba y nuevamente una capa de algodón por encima. Entonces es otra forma de colocar las férulas de yeso. Perfecto, ahí lo arrancamos, podemos acolchonarlo para que obviamente no esté irritando ninguna prominencia ósea, ¿verdad? Una vez configurado nuestro yesito, ya podemos llevarlo con nuestro paciente. Nos preparamos unas vendas de gasa. Y empezamos. Vamos a colocar 90 graditos. Como habíamos dicho, nuestro paciente está con su codo en 90 graditos. Te voy a pedir un favorcito, papi, agárramelo de tu axilita, con tu otra manito. Eso. Necesitamos sí o sí ayuda en este caso porque es un yeso bastante grandecito. Colocamos hasta la base del cuello, ¿verdad? Una vez agarradito acá, colocamos nuestro vendaje. Es un vendaje circular. Es un vendaje que tiene que comprimir todo lo que es el cuerpo del húmero como tal. Nuestro tope a nivel del pliegue de la axila. Una vez que llegamos al pliegue de la axila, necesitamos pasar, suéltalo nomás, necesitamos pasar hacia la otra axila. Llevamos a la otra axila y hacemos un 8. Si se fijan, hacemos el 8 que siempre hacemos en cualquier vendaje de miembros pélvicos, miembros pendulares, ¿verdad? Hacemos un 8, seguimos bajando, inmovilizamos todo lo que es el húmero como tal. Y para finalizar, obviamente, a nuestro paciente tenemos que colocarle un inmovilizador flexible como es un cabestrillo, ¿no? Colocamos en su manito del paciente, eso. Colocamos nuestro cabestrillo, 90 graditos el codo, como habíamos dicho, y ponemos este tipo de inmovilizaciones, especial para lo que es diáfisis humeral como tal, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Bien. Si se dan cuenta, esto es lo que hemos hecho, ¿lo ven? Este tipo de inmovilización en U, y es justamente lo que se adapta a este sector. Codo,
todo lo que es húmero y llega hasta nivel de la parte de la base del cuello. ¿Lo ve? Entonces, este tipo de inmovilizaciones, si se dan cuenta, es especial para este sector, ¿verdad? No se olviden, es el yeso en U o pinza de pastelero.